La segunda parte del seminario, que sería sobre SENDIC, acción política y reflexión económica, y daríamos la palabra, las muchísimas gracias por formar parte de esta mesa, al compañero Roberto Conde. Compañeros, en primer lugar corresponde que yo dé las gracias a mi querido y viejo compañero J. Domínguez, que ya le reproché que me mandó acá adelante y se quedó por allá atrás, pero cuando él me planteó la realización de este encuentro en esta fecha tan importante y me dijo que él pensaba que unas reflexiones, un encuentro, una perspectiva también, ¿por qué no?, en torno a la memoria y el pensamiento de SENDIC tenía que ser algo más amplio que sus compañeros de organización, estrictamente hablando. Yo coincidí inmediatamente con él, porque SENDIC, su pensamiento, su acción, su trayectoria militante es parte del acervo histórico de la lucha de nuestro pueblo, de una manera tan significativa que no hay forma de escribir la historia de la segunda mitad del siglo XX en el Uruguay sin hacer una referencia a su conducción, a su organización, a su militancia, a su quehacer político-social. Y porque me sentí mínimamente legitimado, si me permiten, para estar aquí, por aquello que escribió mi entrañable compañero José Díaz y que publicó en Mate Amargo allá por mayo de 1989, después de la muerte de Raúl, evocando los 20 años de militancia en la juventud y en el Partido Socialista de Raúl antes de su desafiliación, que no es más que una anécdota en la trayectoria histórica. Y digo que me sentía con una mínima legitimación, mínima porque al lado de la trayectoria de sus combatientes yo no soy más que un grano de arena. Me sentía con una mínima legitimación en la medida que provengo de la misma cuna ideológica que Raúl, que es el socialismo nacional y no alineado, el socialismo tercerista de la década de 50, latinoamericano, rebelde, clasista, combativo. Viniendo de esa misma cuna ideológica, luego los caminos estratégicos nos separaron durante una determinada coyuntura histórica. Yo le decía recién a Pepe que no lo traté directamente, lo conocí indirectamente, a través de las anécdotas de José Díaz, de Guillermo Chiflé, que sin duda, si pudieran, estarían acá, de Vivian Trías, que lo recordaba siempre con emoción. Vivian, más allá de las diferencias tácticas y de los análisis fríos, tenía una especie de veneración por Raúl. Recuerdo que a mis 18 años, uno de los primeros discursos que le escuché cuando estábamos inaugurando una casa del pueblo allá en mi ciudad de Las Piedras, donde después los compañeros cañeros estuvieron alojados en alguna de las marchas, nos decía a nosotros, jóvenes recién llegados a la lucha, que bueno, que nos habíamos separado del MLN. Yo entré en el Partido Socialista cuando todavía estaba en la clandestinidad y muchos compañeros tenían doble militancia. Entré en ese proceso de separación a mediados de 1970. Qué bueno que nos habían separado las diferencias estratégicas
pero cuando hablaba de estos compañeros del MLN, nos decían aquel discurso de juventud que nos habían dado una gran lección moral en aquella época en que las cosas estaban tan caras y los hombres se vendían tan baratos. O sea que yo nací en la vida política escuchando el mensaje de la valoración moral, del coraje y el compromiso de esta generación de combatientes, más allá de los métodos de lucha y de las opciones tácticas que cada organización hubiera elegido. Y quiero hacer este primer señalamiento de índole moral porque soy de los que piensa que en esta época nosotros seguimos necesitando revolucionar el sistema y nuestra sociedad. Necesitamos seguir buscando un cambio de estructura que encarrile nuestra civilización por un sentido humanista. El sentido humanista con forma de socialismo que construimos durante las luchas del siglo XX. Y no es concebible una lucha política de esta naturaleza si no está basada, en primer lugar y ante todo, en un robusto y formidable fundamento moral. Nosotros podemos tener muchas victorias políticas y tendremos seguramente, pero no habrá victoria definitiva hasta que esa victoria no sea política y moral. Y por tanto, la integridad moral, los valores de la austeridad, del compromiso, del sacrificio, todo esto que Chela narraba, pero que en realidad es la narración de sus propias vidas, siguen siendo atributos insustituibles en todos aquellos que queramos abrazar la causa de construir un mundo más justo, causa que es ahora más necesaria que en cualquier momento antes de nuestras luchas del siglo XX. Y además de esta primera reflexión moral, que naturalmente Sendik, su idiosincrasia, su vida, su forma de ser, la ha encarnado de una manera aleccionante. Me parece que vale mucho la pena en un encuentro como el de hoy insistir en lo que fue su pensamiento escrito y transmitido en los años 85, 86, 87, porque mucho de lo que Sendik escribió ahí está vigente en cuanto vía para interpretar la realidad y desafío para transformarla. Sendik siguió hablando y escribiendo intensamente sobre la necesidad de construir modelos socialistas o formas socialistas de vida en los años 85, 86, 87, hasta el final de su vida. No se limitó a una crítica de la sociedad capitalista que analizó con mucha agudeza. Conversábamos con Daniel Olesker a la entrada de qué modo formidable, después de los años que tuvo que pasar, él logró penetrar en la comprensión profunda de los engranajes del capitalismo, estudiarlo, escribirlo, hacer pedagogía política con eso. Sino que siguió reivindicando el socialismo como ruta de superación, como camino de transformación. Y a mí me parece, y aquí voy a parafrasear a Galeano, que en un homenaje, creo que fue en los 90 años de Viejo Cardoso, dijo: aquí reunidos en torno a José Pedro Cardoso, creo que es una buena ocasión para decir que nosotros no nos arrepentimos del socialismo. Bueno, yo pediré permiso a Galeano, esté donde esté, para decir que aquí, evocando la trayectoria, los escritos y la vida militante de Sendik, nosotros no nos arrepentimos del socialismo. Habrá que reinterpretarlo para adaptarlo a las circunstancias actuales.
pero el mensaje profundo que la humanidad está recibiendo en este momento es que el capitalismo, como una locomotora desbocada, no logra ya encauzar las vías de los equilibrios civilizatorios mínimos, no ya de la justicia social. El drama que estamos viviendo ya no es social, el drama que estamos viviendo es antropológico y es civilizacional. Por tanto, cuando Raúl analizaba el capitalismo en todos esos escritos posteriores a su liberación y hablaba de la necesidad de encontrar vías para desarrollar nuevas vías de inserción de las clases trabajadoras en un sistema que los expulsaba permanentemente, desarrollar nuevos proyectos de lo que él llamaba nueva colonización. En el centro de sus inquietudes económicas tenía además siempre el problema de la tierra, etc. Cuando seguía sosteniendo la necesidad de limitar el poder, incluso expropiar, como decía el ruso en el proyecto de reforma constitucional, de limitar el latifundio, pero dedicó páginas enteras y escritos al poder de los bancos y la necesidad de obstruir y limitar el poder financiero de la banca transnacional, que estaba realmente absorbiendo y continúa hoy más que nunca absorbiendo los principales recursos de la humanidad para transformar la vida económica prácticamente en un casino de especulación. Él lo escribió con claridad, diría que con brillantez en los años 85 y 86. Bueno, eso requería una lucha que construyera suficiente poder para tomar esas decisiones. En definitiva, el destino de la construcción de una sociedad justa seguía estando atravesado por la lucha por el poder, el control democrático del poder del Estado, la conducción democrática y participativa de la sociedad, la generación de espacios de autogestión de los trabajadores, desarrollo de la economía social y limitación, y si fuese necesaria, expropiación de los agentes más poderosos y determinantes del acaparamiento, la acumulación de riqueza y la distorsión de la vida económica y social de nuestros pueblos. Traigo esto a colación porque no sería extraño escuchar una vez más que cuando uno plantea estos temas se lo acusa de sesentista o setentista. Bueno, aquí con la ayuda de Sendik ya estamos en 1985 o 86, o sea que por lo menos tenemos como primera respuesta que no hemos ido tan atrás. Estos problemas eran extraordinariamente reales en la década del 80, justamente cuando comienza a plasmarse nada más y nada menos que el resultado de la primera construcción global de poder del capitalismo, que fue la creación de la Comisión Trilateral en la década del 70, formada por Estados Unidos, Japón y la Unión Europea, ideológicamente conducida por Henry Kissinger y el aparato de poder de los halcones norteamericanos. Esa construcción, basada en otras teorizaciones económicas anteriores, el hecho de ir avanzando y triunfando en la competencia con el campo socialista, llevó a la década del 80 a ser la década de la eclosión, la primera gran eclosión de la era neoliberal, no todavía a escala planetaria, pero sí constituyendo el capitalismo como un sistema internacional con formidable poder, donde se visualiza por primera vez la definición de la coexistencia pacífica en favor del campo capitalista. Y en esa circunstancia, reafirmar las críticas al capitalismo, reafirmar la necesidad de la lucha por su transformación, reafirmar a la clase trabajadora y a las clases productoras y a los sectores productores de nuestras sociedades, no solo como el centro de la justicia social que buscábamos, sino como los agentes históricos que tienen que llevar esa transformación, era un aporte formidable a la reafirmación
de las líneas estratégicas de nuestras luchas. Y yo diría, si me permiten, volviendo al ciclo histórico, que después de aquella cuna común en el socialismo nacional y latinoamericano que tuvimos con Sendik, y después del interregno del periodo de lucha con armas y de la cárcel, a partir de 1985 había llegado el momento de una nueva síntesis de la unidad política del pueblo uruguayo, y Raúl fue un hombre, como lo acaba de decir el ruso, venimos a integrarnos a la lucha institucional y democrática con todos los compañeros sin cartas en la mano. Y en este sentido su contribución estratégica a la unidad del pueblo y a la lucha del pueblo fue formidable, porque en medio de una organización como la que él tenía que conducir, que había pasado por el drama que había pasado, tener la capacidad de conducción estratégica de esa naturaleza es un aporte, compañeras y compañeros, que yo no lo digo por estar aquí para quedar bien con nadie, lo digo porque estoy convencido, es un aporte que tiene ribetes históricos, de hecho históricos, que el pueblo uruguayo debe valorar. Y a partir de allí iniciamos un nuevo camino que nos ha traído hasta donde nos ha traído, que todavía nos hemos quedado cortos, pero permítame insistir enfáticamente en esto. Muchas de las cosas que Raúl Sendik escribió entre 1985 y 1988 siguen siendo de una candente realidad, están sin resolver o por resolver a medias, y la crisis del capitalismo necesita una nueva respuesta que los luchadores sociales y políticos desde la izquierda tenemos que reconstruir en forma continua y permanente. Y en este sentido, una última reflexión o comentario. En todo momento, y fíjense ustedes, estamos hablando del periodo 85-88, Sendik en sus escritos, los repasé con cuidado esta última semana. Olesker me hizo llegar los que no tenía. En todos sus escritos pone a la clase trabajadora, no solo a la clase trabajadora asalariada, sino a los trabajadores en general y a los sectores productivos de la sociedad como el eje del acontecer histórico. Porque Raúl, quizá por su propia peripecia, por su experiencia, porque él construyó el movimiento desde los cimientos de los agentes sociales del cambio. Si hubo un aporte táctico formidable de Raúl a la lucha de nuestro pueblo, es la forma increíble en que él vinculó las ideas con la práctica, la praxis revolucionaria de su militancia, y cómo además alimentó esa praxis desde aquellos agentes de la sociedad que necesitaban además objetivamente esa transformación. Él reconoció la necesidad y la potencia transformadora de la lucha de clases en toda su plenitud. Podía haberse quedado en Montevideo como abogado laboralista y trabajar para los grandes sindicatos que ya estaban formados aquí en el sur, en la capital, y ser un burócrata o ser un asesor de sindicatos. Incluso su propio partido en aquella década del 50 tenía una mayoría en los grandes sindicatos del país. Podría haber elegido la vida cómoda, cumpliendo sí con su enfoque de clase, ayudar a los sindicatos, a los grandes sindicatos que ya estaban formados. No, fue a formar los que no estaban formados, así en la raíz misma de la sociedad, donde la pobreza había calado hondo, donde era necesario rescatar clase en sí para transformarla en clase para sí, porque esa era la misión del revolucionario en esa época. Y entonces la reflexión final que yo quería compartir con ustedes es esta. Hay algo en el legado de Sendik y de los grandes luchadores de esa generación, de toda América Latina y de Uruguay en particular, que nos obliga a preguntarnos: ¿quiénes son hoy los agentes sociales del cambio?
las transformaciones tecnológicas, la dispersión de la clase obrera asalariada han terminado con el mundo de los trabajadores y de los productores? No, está disperso, está dividido, está ideológicamente debilitado. Pero siento una profunda tristeza cuando veo a mis compañeros de distintos países, de distintos sectores, de distintas tendencias, pero que siguen usando el nombre de socialismo y de socialistas, pero han perdido como referencia un mandato que es un mandato absoluto. No hay lucha por el socialismo y por la justicia social que no ponga en el centro a los trabajadores y a los productores. Y el gran legado de estos luchadores y de estos pensadores, con Raúl a la cabeza en este caso, es que todo aquel que quiera ser coherente con la lucha histórica por el socialismo tiene que ayudar a que en esta época de dispersión el socialismo vuelva a poner al mundo del trabajo en el centro de las cosas, y que ha llegado de la hora de plantear para el siglo XXI de que el encauce civilizacional de la crisis que estamos viviendo solo pueden resolverlo los trabajadores y los productores, y que son ellos los que tienen ahora que construir el poder, que diseñar un nuevo poder, un nuevo tipo de poder, y que el poder tiene que ser cuestionado desde su raíz, democratizado, y romper con esa dictadura de el gran monopolio transnacional que hoy pretende gobernar la globalización. Sin esta concepción, sin este sentido de clase, por decirlo de alguna manera, no es posible reencarnar las ideas socialistas en la lucha concreta de ningún pueblo. Por tanto, es más necesario que nunca firmeza, coherencia y fidelidad a la clase.